El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Síguenos en Facebook e Instagram como @TomaUnicaUPN. Hoy, años después, supe que el nadaísmo no era solo un movimiento de poetas, era también una actitud corporal, una manera de ser y de estar en la vida, en la calle y en la plaza pública. Un no querer estar en la casa ni en el sistema. Nuestra presencia era un acto político y nuestro andar en las calles un acontecimiento poético. Cierro comillas, palabras de la maestra Patricia Ariza. Amable audiencia de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales. Sean bienvenidos una vez más a su programa que pasa todos los miércoles a las 2 de la tarde, con repetición los días sábados a las 12 del mediodía. Aquí, en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Escuchábamos un tema musical propio de la temática de la emisión de hoy. Llegaron los peluqueros, de la agrupación colombiana Los Yetis. Ellos se inspiraron en poemas y letras del maestro profeta Gonzalo Arango, creador del movimiento literario poético que nos convoca el día de hoy, el nadaísmo. Una letra cargada de ironía, de rabia, de emancipación. La canción visibiliza la protesta de los rockeros, de los nadaístas, de los hippies de la época, que protestaban porque los policías les cortaban el cabello o se burlaban de muchos de ellos por usar camisas de colores, en especial las de los colores rosados, fosforescentes, con los que pretendían llamar la atención. Esta misión, la 170, se denomina Nadaísmo, Poesía y Educación 2, ya que hace 8 días desarrollábamos el primer especial con esta temática. Raúl Gómez Hattin, Poesía y Educación 1. Abordamos la vida y obra del gran poeta cartagenero, lamentablemente ya fallecido en circunstancias trágicas. En esa misión nos dedicamos a indagar y reflexionar en todos los aportes que el poeta Hattin nos ofreció para pensarnos el país de otra forma, de otra manera, a partir de su visión humanista y onírica de la vida, que rayó incluso con la locura. Hoy en esta emisión de Toma Única me acompaña Lorenzo Contreras, estudiante de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y participante del semillero de investigación Arterias Culturales que se articula con nuestro programa. La emisión Nadaísmo, Poesía y Educación 2 ofrecerá a los oyentes diferentes vías de acceso para que fortalezcan su interpretación y análisis poético a partir de uno de los movimientos literario-poéticos más significativos de nuestro país. Incluso este movimiento es considerado de los más críticos y emancipadores de la cultura colombiana del siglo XX, el nadaísmo. Estimado Lorenzo, bienvenido de nuevo aquí a los micrófonos de la Pedagógica Radio. Profe Ricardo, equipo de trabajo de la Pedagógica Radio, queridos oyentes, un saludo muy especial. Gracias nuevamente por la invitación y por este segundo programa que nos indica hacia dónde vamos con nuestras líneas de investigación en el semillero de investigación Arterias Culturales y que hemos venido trabajando, que es la educación, la línea de la poesía, de la literatura, del cine, de la radio, de la televisión, y que en este momento vamos a hablar del nadaísmo y cómo se desarrolló toda esta cultura que invocó muchas fuentes, que invocó muchos pensamientos y muchas ideologías del momento. Tenemos, como ya lo hemos dicho, hemos hablado aquí de muchos personajes que nos han llegado en ese momento y que este movimiento que fue fundado por Gonzalo Arango, Jaime Jaramillo Escobar, J. Mario Arbeláez, Amílcar Osorio, Eduardo Escobar, pues nos dieron esas luces para tener
digamos, ideologías imperantes de esta época, que revolucionaron y que hicieron de la universidad pública el eje central, articulador del pensamiento en este momento. Y a todos esos personajes que tú mencionabas, a todos esos poetas, vamos a vincular a una mujer, por supuesto, a Patricia Ariza. La maestra es ministra de Cultura, directora de la Candelaria, directora de la Corporación Colombiana de Teatro. Y fíjate que iniciamos nuestro programa a manera de epígrafe con una cita de ella. Sí, profe, recuerdo incluso que ya hemos tenido programas de la maestra Patricia Ariza, y quién más que ella para poderla recordar en este movimiento del nadaísmo y cómo confluyó también toda esta línea del feminismo y todo lo que ella nos trajo artísticamente y poéticamente a la literatura en Colombia. Así es, querido Lorenzo, tú bien lo decías, investigamos de qué manera podemos articular la enseñanza de las ciencias sociales con las artes, con la cultura. Creemos supremamente importante investigar al margen de las ciencias sociales. Voy a pedirle a nuestro hombre del Control Master, a nuestro querido amigo Mario Enríquez, para que podamos iniciar la sesión de introducción en tertulia, aquí en Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales. En Toma Única, tertulia. Como bien lo decía Lorenzo, una de las líneas temáticas en este segundo 2023 de nuestro semillero de investigación Arterias Culturales ha sido la relación de la poesía con la educación. Y estamos trabajando las diversas temáticas afines a nuestras líneas de trabajo. Para estos dos programas nos centramos en nuestra primera línea, dramaturgias, poéticas y pedagogía, porque consideramos de gran importancia vincular en nuestras aulas de clase y contenidos programáticos, llamado también actas de aprendizaje o sílabus, la poesía, que nos posibilita ver el mundo y el contexto de otra manera, ver las realidades de otro margen, desde otra óptica, llena de polisemia, de semiótica, de humanidad. En una interesante página web denominada Nadaísmo, encontramos una aproximación al concepto del nadaísmo que creemos nos viene muy bien para introducir a toda nuestra querida audiencia en el tema central de la emisión de hoy, abro comillas. El nadaísmo nace en medio del periodo conocido como la violencia en Colombia, desatado en 1948 por el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, y a partir de lo cual se desata una guerra entre liberales y conservadores. Esta persecución entre los militantes de un partido y otro marcó un importante antecedente para el nacimiento de grupos guerrilleros como las FARC o el ELN. El año anterior al nacimiento del nadaísmo se había creado el Frente Nacional, que planteaba una tregua entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, turnándose la presidencia cada 4 años y la distribución equilibrada del Congreso, usando los valores tradicionales, la iglesia, la educación, como herramientas para mantener un sistema social construido sobre el miedo, la injusticia, el despojo. Las élites bipartidistas lograban excluir política y socialmente a los que planteaban alternativas para la construcción del futuro de Colombia. Nace entonces el nadaísmo como un rechazo al sistema religioso, moral, político y estético de la época, bajo el objetivo de no dejar una fe intacta ni un ídolo en su sitio, esto a través de un proyecto contracultural que con obras literarias y acciones irreverentes en espacios públicos cuestionaban la sociedad, la estética, la religión, la academia y la tradición. En este contexto quisiera para empezar, Lorenzo, que ampliemos el contexto histórico, la coyuntura social que estábamos viviendo en Colombia para que surgiera un movimiento tan singular y significativo, lleno de matices como el que creó e inspiró el maestro Gonzalo Arango, al que, si me lo permites, antes de darte la palabra, Jorge Luis Borges, el gran poeta y escritor latinoamericano argentino, decía: con Gonzalo Arango la poesía colombiana entra por fin en la etapa de madurez social y de aporte real a un pueblo sumergido por la violencia y el analfabetismo. Y Hernando Santos Castillo, ya fallecido, director del periódico El Tiempo durante mucho tiempo, decía: nos duele la muerte de Gonzalo Arango, por prematura e inesperada. Con el paso de los días su desaparición abre una incógnita. ¿Cómo sería el Gonzalo de hoy?
No en vano pasan los años y la manera de pensar varía. Por eso el recuerdo de Gonzalo es parte de las remembranzas de un país que se nos fue. Gonzalo era todo y a veces nada. Adelante, Lorenzo. Sí, profe, bueno, queridos oyentes, profe Ricardo, siento que aquí es muy importante hacer énfasis y profundizar justamente en cómo hemos articulado el proceso de investigación, por supuesto yendo a las fuentes primarias y yendo a fuentes secundarias, que es importante para poder profundizar en el tema, haciendo un contexto histórico realmente de lo que acaeció, digamos, a todo el movimiento del nadaísmo de los años 50, donde pues se inicia a los años 60, 70. Sí, creo que es importante mencionar 3 elementos fundamentales en la historia que fueron como, digamos que como el eje conductor para que diera, digamos, a estas personas que fundaron, a estos grandes filósofos, les llamo yo, a estos grandes literatos colombianos que dieron paso a esas ideologías del nadaísmo de los 70s. Por un lado, por supuesto, establecer esos nexos que habían entre la violencia y la política social en este momento, en estos años, dado que estos hechos históricos dan, digamos, paso al desplazamiento forzado, a las protestas sociales sistemáticas debido a la represión del Estado, ¿cierto? Y, por ejemplo, podemos traer a colación, por ejemplo, regulaciones como la ley heroica, que prohibía el derecho a las huelgas finales de la década de los 20, hechos como la masacre de las bananeras en 1928, los asesinatos de estudiantes, de líderes sociales y estudiantes como Guadalupe Salcedo, ¿cierto? Como Jorge Eliezer Gaitán y como el mismo Luis Carlos Galán. Líderes icónicos a nivel político. Guadalupe Salcedo Hunda, imagínate, inspira el movimiento de las FARC ese asesinato. Sí, claro, profe, el mismo Camilo Torres, ¿no? Con su teología de la liberación. Y de una serie interminable de militantes de la izquierda nacional, son tal vez un reflejo del establecimiento que parece muy intolerante con la oposición en estos tiempos o en estas décadas. Por ejemplo, a decir el historiador César Ayala en el 2007, un hecho singular en Colombia es que la violencia es el medio del cual se han valido los partidos políticos, liberales y conservadores para continuar la política por otros medios de represión. Y creo que esto da paso a algo muy importante, es a establecer esos momentos históricos de cada periodo para que en algún momento de tanta transformación, por supuesto, de tanta convulsión, no solo a nivel nacional en Colombia, sino a nivel mundial. Estamos hablando de la década de los 40, de la década de los 50, de los 60 hasta los 70, que marcan, por supuesto, las nuevas formas de ver el mundo y la nueva forma de pensar del individuo ante todos estos movimientos históricos. Sabemos que entre 1946 y 1966 el país fue protagonista de una de las más intensas formas de violencia civil, periodo en el cual hubo alrededor, profe, y estos datos hay que darlos, 200.000 muertos en una nación con 13 millones de habitantes. Los móviles de estos enfrentamientos eran disputas, por supuesto, bipartidistas y burocráticas, ¿cierto? Donde las ideologías por el control del Estado y los aparatos políticos, pues, llevaban a utilizar la guerra y desplazaban a la guerra a las áreas rurales, por supuesto después del Bogotazo, donde ya empieza la conformación de grupos guerrilleros, también por las reformas que hubo en este momento, la reforma agraria, el movimiento nacional que se da allí, y la mezcla entre la lealtad bipartidista y conservadora, liberal y conservadora, donde prácticamente se divide en el poder 4 años para los liberales y 4 años para los conservadores, donde se supone que iba a llegar la paz, pero creo que esto agudiza un poco más la paz. Pensaba incluso, a propósito de todo el contexto que estás dando, una novela, un libro referente para todo esto del maestro Gustavo Álvarez Gardiazabal, Cóndores no entierran todos los días. Fíjate que hicieron hasta una versión cinematográfica, Pacho Norden, y Cóndores precisamente habla de esa violencia bipartidista que se fue de las ciudades a lo rural, ¿no? Al campo. Sí, profe, yo tuve la fortuna de ver esta serie por televisión y realmente es desgarrador, ¿no? Cómo la guerra se traslada a la ruralidad con los campesinos, los indígenas, y cómo empieza desde allí también el desplazamiento forzado. Por eso es tan importante la voz de otredad, de diferencia que da el poeta.
Quisiera citar literalmente al maestro Gonzalo Arango, cuando a propósito de todo lo que estamos hablando, dice: cuando habla el poeta, cuyo único poder es la verdad, es el pueblo mismo el que habla por boca de uno de sus hijos, el más rico en humildad, el de poder más grande en pureza. Estos honores se merecen, no se disputan. La verdad no deja de coronar rey de burlas, rey de espadas o rey de oros. La que se hace coronar es la mentira. El poder es ilusión fortalecido por la mentira y las armas. La balanza de la justicia es en la conciencia donde oscilan sus platillos de premios y castigos. Balanza del tú y yo, que en el amor somos uno y en el ego uno contra uno. Amable audiencia de Toma Única, me acompaña hoy en cabina un miembro de nuestro semillero de investigación Arterias Culturales y estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales, Lorenzo Contreras. Yo quisiera contarles un poco la historia de nuestro semillero. El semillero nace en el año 2018, en el mes de septiembre, con el ánimo de seguir fortaleciendo los procesos de formación didáctica y pedagógica inmersos en nuestro oficio docente. Y desde luego siempre articular las temáticas de Toma Única con el arte y la cultura. También es importante mencionar que el semillero les brinda la oportunidad a sus integrantes de participar activamente en la creación y difusión de nuevos conocimientos, de elaboración de podcasts con contenidos educomunicativos, que luego de ellos tener esta experiencia aquí en la emisora, la Pedagógica Radio, puedan ellos hacer también sus programas para las clases que les compete. El semillero también contribuye y proyecta en la creación y elaboración de ponencias desde las diferentes líneas de trabajo, la participación en eventos académicos de carácter local, departamental, regional, nacional e internacional. Contamos con 3 líneas de trabajo: dramaturgias, poéticas y pedagogía, que es la línea en la que hemos trabajado las 2 últimas emisiones, arte, espacio y sociedad, y cine, radio y televisión. En 1958, 10 años después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, Gonzalo Arango escribe el primer manifiesto nadaísta, documento de 42 páginas que intuimos está inspirado también en los grandes manifiestos pictóricos de la Europa de la posguerra, el manifiesto surrealista escrito por André Breton, el manifiesto dadaísta escrito por Tristán Tzara, y este manifiesto que imploraba desafiar y rebelarse a esa sociedad antioqueña tan tradicional y doble moralista, que incluso llegó a censurar a la maestra Débora Arango, la célebre pintora, por pintar desnudos, manifestando que su obra inducía la inmoralidad, la vulgaridad y la perversión. Quisiera, para entrar en tiempo de poesía, leer uno de los poemas más significativos del movimiento y que creemos recoge mucho de la esencia con la que Gonzalo Arango quiso impregnar el nadaísmo. Se denomina Poema Tristísimo. Si muero, te invito al sol, alma mía, y no olvides llevar tu cuerpo. Sufriremos felices y juntos seremos carne de luz en la memoria de Dios. Y si no hay Dios, lo mismo dad. Recordaremos el sol que tanto nos gustaba allá en Cali, Colombia, Nuevo Mundo, ¿recuerdas? ¿O era en la luna? Lo olvidé. Te sugiero, Lorenzo, que indaguemos sobre la propuesta poética de algunos de los integrantes del movimiento que nos convoca la tarde de hoy, del nadaísmo. Adelante. Sí, profe, bueno, esta tarde de poesía, porque realmente así nos invoca, por supuesto, a hablar del nadaísmo y hablar, por ejemplo, de Patricia Ariza, que la maestra, que bueno, lastimosamente, y tengo que decirlo y lo confieso, que no me gustó su salida, por supuesto, del ministerio. ¿Quién más sino ella para representarnos en la cultura, ¿no, profe? Y algo interesante, y es que ella hizo parte de la Unión Patriótica, se salvó del genocidio, por supuesto, de este tiempo. Su irreverencia, yo creo que marca un estilo literario. Es una gran poeta, en el amplio sentido de la palabra, es una poeta en el teatro, lo describe incluso así su mismo amigo J. Mario Arbeláez. En la literatura, en la vida, en la acción. Ella vivió pues muchos años en el barrio Eduardo Santos. Quiero hacer como un poco esta reseña. Su rebeldía comienza a manifestarse desde niña, por lo que dejó la escuela a los 15 años, se marchó de la casa. Sus hermanos, ella escuchaba de sus conversaciones de sus hermanos donde hablaban de los nadaístas, de los que se enamoró por estas menciones tras ellos, ¿no? Por escucharlos a ellos en sus tertulias.
y tendría 18 años y la llamaban la Piaf, ¿no, profe? Así Un bonito es. seudónimo ahí, porque usaba faldas cortas, medias negras y cantaba en francés. Se había ido de su casa en Bucaramanga hacia Medellín, atraída por supuesto por el nadaísmo que estaba en ese auge, a entregar sus primicias al profeta Gonzalo Arango, quien no dejaba de ver a los nadaístas para que no la fueran a pervertir. Imagínense eso, profe, esa irreverencia de la maestra. Pero un día que el líder no cumplió con la cita de amor en los extremamuros, ella se fue derecho al Café Metropol, que era la madriguera de los vanguardistas del Dharma, y allí se encontró con Amílcar, con Alberto Eduardo Escobar, Darío Lemos, Cachiflo, Barquillo y Diana Merlini, y desde entonces quedó militando en estas huestes angelicales con pretensiones diabólicas. Así lo describe, por supuesto, J. Mario Arbeláez. Pero bueno, yo te quiero adicionar algo muy importante para nosotros y para la Pedagógica Radio, por supuesto, y para este programa en especial, Toma Única. Fíjate que en estos días existió algo maravilloso. La maestra Patricia Ariza fue condecorada por el Congreso de la República y Gloria Arias Nieto, periodista del periódico El Espectador, hizo una semblanza maravillosa de lo que fue ese día. Entonces, para ti, para Mario, para toda nuestra querida audiencia, yo quiero decirte que la cultura colombiana siempre ha estado enfocada a legitimar a personas como Patricia Ariza. Dice Gloria: Plaza de Bolívar, 31 de agosto, la luna le prestó su brillo al cielo y la catedral estaba iluminada por las luces que se encienden a las 6 p.m. En el salón elíptico del Capitolio, la Cámara de Representantes le entregó a la maestra Patricia Ariza la Orden de la Democracia Simón Bolívar. El recinto, sala de partos de nuestras leyes y testigo mudo de vergüenzas y compraventas, y a veces también de inteligencias y valentías, le abrió la puerta al arte y a las guitarras. Cantó la Colombia que resiste, cantó por la memoria y las heridas, cantó nombres de líderes asesinados y evocaciones de este tanque horrible que en 1985 violó al Palacio de Justicia y, como bien reclama César López, nunca vimos salir. El país político le rindió un homenaje a Patricia Ariza y el país sobreviviente quiso acompañarla, por lo que ella es y lo que simboliza, por lo que hace y por sus lealtades a prueba de todo, por sus denuncias de cuerpo y alma, por los cientos de escenarios a los que le ha dado la vida y porque ha llorado tras bambalinas y ha gritado en las calles. El país que sobrevive acompaña a Patricia Ariza, porque ella le ha tendido al arte y a la mano los pobres y a los violentados, a las mujeres y a los tristes, a los que nunca renuncian y a los que un disparo les atravesó los ojos y ella les está enseñando a mirar con el corazón. No, hermoso, profe, hermoso poema, hermoso todo lo que el profe nos puede contar acerca de la maestra Patricia Ariza, de la condecoración, y creo que más allá de la discusión, porque incluso en una de mis investigaciones, por supuesto de las fuentes, incluso había, digamos que esa discusión entre si el nadaísmo ya había muerto o el nadaísmo aún queda. Incluso el propio Escobar lo dice, que ellos ya son unos viejitos, ¿no? Que se quedaron un poco en el tiempo, pero yo siento incluso que ese nadaísmo no ha muerto y que tenemos es que rescatarlo, por supuesto, en la educación y en las aulas y fuera de las aulas, por supuesto, como lo vimos en la protesta social. Y yo quiero, a título personal, porque me emociona mucho hablar de este tema, Lorenzo, yo tuve en las aulas de clase, cuando me formé como comunicador social, a un maestro que está en la entraña de mi corazón, que lamentablemente ya falleció, Elmo Valencia, el monje loco, sí, que hizo parte de este movimiento tan interesante, y ni qué decir de los años que, gracias a Dios, la vida me ha regalado al estar al lado de todos esos candelarios, de todos esos Quijotes maravillosos, y por supuesto ver todo el tesón, la pujanza que ha tenido Patricia Ariza para sacar el proyecto cultural. Como ella lo dice, el estallido social inicia con la cultura, y que es la que nos merecemos. Yo te invitaría, Lorenzo y querido Mario, a que toda esta audiencia conozca también la voz de Eliana, una intérprete vocalista de las montañas de Medellín, que se inspiró en los poemas de Gonzalo Arango para crear La Internacional Nadaísta, tema donde Arango expone toda su inconformidad y rebeldía que lo caracterizaba. Es un canto cargado de crítica frente a la barbarie de la guerra y que nos ayudará a seguir entendiendo el arte poético que caracterizó a los nadaístas. Entonces, querida
Audiencia de Toma Única, yo les invito a que tomen asientos, se relajen y escuchemos esta internacional nadaísta. Viva la bomba atómica que a todos nos va a asesinar. Bien, llegamos a un momento importante de nuestro programa, al intermedio ya de Toma Única, pero quiero de antemano agradecer todo el trabajo que realizan Yolanda Barrantes, Gecko Gómez en la producción de nuestro programa, a Laura Chávez, todo el trabajo que ella realiza en comunicaciones, todo el trabajo de redes sociales, a Mario Enríquez en el Control Master y en especial a la profesora Carolina Alfonso que inspiró este bello proyecto que quiero contarles, amable audiencia de Toma Única, cumple este año 7 años de trabajo ininterrumpido. Ni siquiera la pandemia nos paró e incluso, diría yo, nos disparó. Poco me gusta utilizar la terminología bélica, pero fue maravilloso y con todo el dolor y toda la incertidumbre que estábamos viviendo, ver cómo nuestros micrófonos de la Pedagógica Radio llegaban a todas las casas, a los hogares, a las escuelas rurales de egresados, de estudiantes activos, de profesores, y esta voz estuvo más viva que nunca. Entonces, amable audiencia de Toma Única, decirles, estamos de celebración, 7 años no son pocos. Es una experiencia que se construye día a día y a todos ellos, a todo el personal que hace parte de la Pedagógica Radio, mis honores, me les quito el sombrero y gracias por permitirme hacer esto que en realidad amo, la radio educomunicativa. ¿Qué te parece estos 7 años, Lorenzo? No, profe, justamente como usted lo explica, profe, nos disparó en el sentido justamente como los nadaístas lo dicen, nos disparó en letras, nos disparó en palabras, nos disparó en cultura. En argumentos. En argumentos totalmente, que creo que es nuestro sentir como pedagogos, como educadores, ¿no? Tomar las armas, pero las armas de los lápices. Esas son las únicas armas que legitiman. La Universidad Pedagógica, justamente la Pedagógica Radio nos abre las puertas para poder estar acá y por supuesto traer una propuesta educomunicativa tan importante como esta. De construcción colectiva del conocimiento. Amable audiencia de Toma Única, yo les voy a invitar ahora a que escuchemos unos mensajes institucionales y ya regresamos. Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Si eres egresado de la Universidad Pedagógica Nacional y quieres enterarte de estímulos, beneficios, convocatorias y actividades académicas y culturales, consulta egresados.pedagogica.edu.co. Centro de Egresados, regresando a los lugares donde amamos la vida. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. ¿Por qué la Universidad Pedagógica Nacional es la educadora de educadores? La pedagógica es la educadora de educadores porque no solo forma en contenidos, sino también en valores. Porque es la universidad que lidera integralmente los procesos educativos del país y hace presencia de muchas formas en todas las regiones. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como @Pedagógica Radio y mantente conectado con toda nuestra programación. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan.
Recuerda que también puedes escuchar nuestros programas a través de las plataformas Spotify, Deezer y iVoox. Escúchalos y descárgalos. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Estás escuchando Toma Única, confluencias políticas y culturales. Regresamos a Toma Única, amable audiencia. Muchísimas gracias. Este espacio hace parte de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades. Un saludo fraterno desde aquí a nuestro decano, el profesor Alexander Celi Rodríguez, al profesor Wilson Acosta, director del Departamento de Ciencias Sociales, y al profesor Jorge Aponte, coordinador de la licenciatura en Ciencias Sociales, y por supuesto a todos los maestros y maestras de nuestra licenciatura que día a día desde sus aulas universitarias, proyectos de investigación, etcétera, construyen un mejor país. Quisiera ahora que abordemos uno de los temas más relevantes del movimiento nadaísta, su vínculo con la teología de la liberación, de la que también hacía parte el cura guerrillero Camilo Torres Restrepo, a través del grupo Golconda. Es una relación muy significativa a nivel educativo, y ya que estamos hablando de poesía y educación, ¿de qué manera poder vincular estos dos conceptos? Entonces quisiera citar de la misma página que les decía anteriormente, Nadaísmo, lo siguiente: Nadaísmo y la teología de la liberación. Los nadaístas lograron construir una relación, los sacerdotes y monjas que proclamaban la teología de la liberación. Por un lado, el sacerdocio buscando una renovación en la iglesia, y por el otro, el nadaísmo irrumpiendo con sus irreverencias para cuestionar a la misma iglesia y la existencia de Dios. Así como en 1968 los poetas Gonzalo Arango y Eduardo Escobar, junto con el cura Gabriel Díaz y la hermana Rosalén, celebraban en el colegio Marymount una misa nadaísta que combinaba el rito católico con poesía y música del nadaísmo. Frente a esta relación nadaísmo y teología de la liberación, Lorenzo, ¿qué podemos abordar? Teniendo la teología de la liberación tantos representantes significativos. Recuerdo en Nicaragua, por ejemplo, el poeta sacerdote Ernesto Cardenal, que incluso fue excomulgado por la Iglesia Católica. En Argentina, en Brasil, todo este movimiento tan interesante. Bueno, profe, yo quiero ahí hablar esa línea tan delgada. Hay mucha tela por cortar y mucho hilo para coser, como se dice. Yo creo que es bastante el tema en cuanto a la teología de la liberación y el nadaísmo, y esa articulación que se da, por supuesto, entre esas dos influencias, corrientes, y entre estas dos corrientes. Yo creo que la Iglesia Católica, todos sabemos la influencia que ha tenido en la educación estamos hablando desde hace muchas décadas, desde hace mucho tiempo. El sistema educativo colombiano siempre ha tenido un currículo tradicional también que ha permanecido y que permaneció durante mucho tiempo. Yo creo que aún todavía. Y creo que cuando la cátedra de religión. Claro, y yo creo que esta ideología y creo que esta influencia de la iglesia ha estado bien marcada, y es justamente en la década del nadaísmo, de la evolución del nadaísmo, donde empieza a compenetrarse un poco con el tema de la liberación de la teología, lo que nos proponía el cura Camilo Torres, que después fue guerrillero. Cierto, yo hay dos hechos interesantes que me gustaría mencionar. Uno de ellos es la quema de los libros por parte de los nadaístas. Eso fue icónico. Interesante, Plaza Caicedo en muy Cali. Interesante, porque dice que la quema de los libros fue un acto fundacional del nadaísmo. Sucedió en 1958 en la plazuela San Ignacio, cuando los jóvenes que pertenecían al movimiento apilaron libros y crearon una gran fogata con ellos, mientras invitaban a los demás estudiantes a quemar nuestros libros para probarle al mundo que desdeñábamos el saber hereditario, pues ya no hay nada en qué creer, y manifestando el fuego purifica, viva el fuego. Cuando el fuego se extinguió, los nadaístas orinaron sobre las cenizas. Total, bastante fuerte. Significativo. Hicieron varios. Esto es un acto performático bastante profundo, ¿no? Incluso a manera performática, como lo dice, lo repitieron en varios lugares. Muy interesante. Otras personas, seguidoras del movimiento. Y por otro lado, el saboteo al Congreso de Intelectuales Católicos en Medellín. Yo creo que esto es también en 1959 se celebraba el primer Congreso de Intelectuales Católicos,
en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Y en ese momento los nadaístas en Antioquia deciden esparcirse en el recinto un ácido fétido mientras el gobernador de Antioquia leía su discurso, lo que provocó que muchos asistentes empezaran a vomitar y salieran inmediatamente del lugar, mientras los jóvenes lanzaban sobre ellos copias del manifiesto contra escribanos católicos. Por esta acción, Gonzalo Arango fue capturado y encarcelado durante un mes en la cárcel de La Ladera. Sí, pensaría yo, Lorenzo y amable audiencia de Toma Única, que entre esos referentes, entre el movimiento de la teología de la liberación y el nadaísmo, era precisamente ese espíritu emancipador, crítico, con una ruptura directa, iconoclasta a la estirpe política religiosa tradicional del momento. No, precisamente claro. Era hacia eso, por eso muchos jóvenes se sentían identificados. Claro, es que yo creo que la educación en Colombia ha tenido ese tinte un poco de crear la idea de un individuo que sea muy ético, bueno, podríamos llamarlo así, muy cívico, muy construido a la idea de un buen ciudadano, a la nación, pero bajo unas leyes. Pero un ciudadano pasivo, acrítico, que no cuestione, que no diga nada, ¿no? Bien sí. Alejado de lo que queremos promulgar en un aula de clase, ¿no? El pensamiento crítico, analítico, sistémico. Claro, profe, mire lo interesante de articular, por ejemplo, los temas de investigación del semillero con la formación académica actual, ¿sí? Currículo y evaluación nos habla del mismo sistema educativo en Colombia que de alguna manera siempre ha tenido esas bases ortodoxas en la Iglesia Católica. Precisamente hacia eso iba mi siguiente pregunta. ¿De qué manera podemos vincular el nadaísmo en un aula de clase? Ya aquí en nuestro programa hemos dado como las líneas de acción para interpretar un poema. Vuelvo a reiterarles, amable audiencia, consultar el libro La Poesía de Johannes Pfeiffer, donde él nos da unas vías de acceso muy interesantes para comprender mejor la poesía, ¿no? Él nos habla de la imagen y la metáfora, nos habla del ritmo y la melodía, nos habla del temple de ánimo y estilo, distintos lineamientos para poder entender un poema. Entonces tú, como futuro educador, ¿de qué manera vincular el nadaísmo en un aula de clase? Que creo está explícito en todo lo que hemos hablado. Profe, bueno, de manera muy personal creo que hay muchos hilos conductores para poder articular este movimiento tan importante que por supuesto no se ha ido o no ha muerto, puede ser digamos un tema de discusión y de debate. Yo creo que esto es lo que debemos traer a las aulas para poderlo articular justamente con la pedagogía, con la didáctica y con la educación. Y justamente con un contexto histórico. Creo que si nosotros entendemos bien la historia y no solo la historia oficial que nos hemos aprendido, que muchos de nosotros aprendimos desde los libros, sino también esa historia desde abajo, sí, como lo nombran algunos autores, algunos escritores, y como lo hemos visto en la academia, esa historia desde abajo, esa historia justamente de los nadie, ¿no? Esa historia de los campesinos, de los que hablaron Galeano, los que habla, por supuesto, profe. El poeta. Erich Hobsbawm lo menciona mucho, por ejemplo, es un referente importante. Mark Bloch, de cómo tener la historia en ese referente o en esa línea para poder entender cómo podemos transformarla en un futuro y cómo, digamos, estos movimientos como el nadaísmo, por ejemplo, nos dan esas herramientas importantes. Por ejemplo, yo hoy entraba a la universidad y veía todos estos murales, mural tras mural, o sea, digamos que panfleto o inscripción encima del mural, pero que cada uno representa un simbolismo, ¿no? La semiótica ahí hay algo que podemos transportar también o trasladar para que en el aula esto pueda ser entendido de muchas formas. Y es que los nadaístas precisamente en su arte poético plantearon toda la incertidumbre, angustia que hemos vivido. Bien lo planteábamos, que es casi desde la irrupción de la violencia en este país, el asesinato de Gaitán, que ellos también transmutaron, hicieron catarsis a través de sus poemas. Por eso en la poesía nadaísta encontramos no solamente un sentido existencialista de la vida, sino lo más importante, como decía Patricia,
con esa cita que yo quería referenciar al inicio del programa, una manera de ver y sentirse y actuar en el país, de qué manera soy yo en el mundo, ¿no? Claro, de manera crítica. Y ellos un poco también hacían apología justamente a eso, ¿no? Digamos, a transformar el país y a transformar el mundo a través, por ejemplo, de las letras, de las artes, del teatro, de la pintura, de la danza, y esas nuevas formas como el individuo en este momento se estaba transformando, porque es que si nosotros entendemos estas épocas, podemos entender que estábamos en Guerra Fría, que se vino el mayo del 68, estábamos viviendo la una línea de tiempo interesantísima. Y lo que se estaba dando a través del movimiento estudiantil en la historia y cómo estaba emergiendo, ¿no? Las represiones en Latinoamérica, las dictaduras, bueno. Hay un poema de Gonzalo Arango que creo nos viene muy bien en este contexto que estamos hablando, y el poema se titula La Universidad. La universidad burguesa solo puede producir valores de bolsa negra, privilegios de clase y secta, comandos de dirección alterna, fe en el balance y la codicia, idealismos de club rotario y jardinero, cultura subalterna a los intereses del poder y del dinero. La universidad burguesa es confesional, idólatra de letras de cambios y lenguas muertas. Diploma expertos en explotación de pueblos. Es palanca para acelerar el engranaje de la producción y cargar la balanza de la ganancia en beneficio abusivo de una casta de banqueros y grupos financieros. La universidad burguesa es panacea para el saqueo de los tesoros del alma y la naturaleza. De la universidad política no se puede esperar más. Es dogmática y demagógica, utópica y pasional. Su ídolo es el dogma, su víctima la libertad de conciencia, su Biblia es el capital. De la universidad científica solo podemos esperar tecnicidio y terror, soledad de masas, deificación del cerebro electrónico, deshumanización, sabios genocidios para saciar la sed de dominio del sistema omnipotente, ávido de materialismo y voracidad vampiresa. Quisiera pensar que este poema no es anacrónico, lo escribió Gonzalo Arango hace más de 40 años y parece que estuviera dando una visión de universidad, claro. Ojo, de esa universidad frívola, esnovista, sí. Netamente comercial, ¿no? Que trata a sus estudiantes como clientes, bien alejado de los ideales que concebimos en una universidad pública como nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Ellos veían la universidad pública como el eje central, por supuesto, del conocimiento y por supuesto de ese momento, de esa explosión intelectual. La universidad pública tiene que ser el eje, tiene que ser abierta, tiene que ser propositiva, tiene que estar abierta a todas las clases, porque incluso se habla de que no hay clases sociales para ellos, ¿no? Yo, profe, quisiera acá citar algo de que hablan los nadaístas y dice: no somos católicos porque Dios hace 15 días no se afeita, porque el diablo tiene caja de dientes, porque San Juan de la Cruz era hermafrodita, porque Santa Teresa era una mística lesbiana, porque la filosofía de Santo Tomás de Aquino estaba fundada en Dios y Dios no ha existido nunca, porque en Colombia son católicos el Tuzo Navarro Espina, el general Rojas Pinilla, Laureano Gómez, Mariano Espina Pérez, Rafael Amaya, Darío Chandía, nuestros padres las prostitutas, los senadores, los Villegas, los militares, los capitalistas, todos menos los nadaístas. Total. Bueno, Lorenzo, muchísimas gracias, amable audiencia de Toma Única. Yo les voy a invitar ahora a que entremos a una sesión de nuestro programa que la consideramos muy pertinente. Aguja y vinilo, donde hacemos un tejido musical a través de nuestra temática. En Toma Única, aguja y vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Elisa. En las emisiones de Toma Única, el acetato, el vinilo es un protagonista. Hacemos el recorrido por un surco, dejamos que la aguja viaje por el vinilo. Una vocación, como les decía, de los acetatos, de ese maravilloso sistema sonoro que, según los profesionales en el sonido, dicen que tiene la sonoridad perfecta.
Para hoy he seleccionado un LP que creemos se sintoniza muy bien con la temática trabajada del día de hoy, del maestro Chico Hamilton, Uno para Joan. La música de jazz permite todas las libertades, nos decía el escritor argentino Julio Cortázar. Y el concepto de libertad sí que lo entendían muy bien nuestros nadaístas citados el día de hoy. Una música y una poesía que se entrelazan muy bien por su espíritu iconoclasta, emancipador y crítico. En Toma Única, El Escape. En el cierre de nuestro programa traemos a la literatura, a la música, a la poesía, al cine, al teatro, esas recomendaciones que nuestros invitados quieran hacer a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la emisión. Como tenemos casi un lustro de minutos, 5 minutos, para poder hablar de recomendaciones, Lorenzo, adelante. Yo, si me lo permites, quisiera anticiparme en las recomendaciones. Hay un libro del año 2015 de un gran escritor, amigo mío, el maestro José Luis Díaz Granados, que hicimos incluso, amable audiencia de Toma Única, una emisión bellísima desde una feria del libro. Ustedes la pueden conseguir en la plataforma de iVoox, en Spotify. Nuestro invitado especial, José Luis Díaz Granados, aquí en Toma Única. Él escribió un libro que se llama El nadaísmo y los nadaístas. Presentamos en la serie Memorias de la Poesía Colombiana del poeta, narrador y ensayista José Luis Díaz Granados un texto en torno al nadaísmo. Este movimiento poético vinculado al existencialismo cobró fuerza en Colombia durante los años 60 de la mano de Gonzalo Arango. Entre la muerte y la eternidad del nadaísmo encontramos este ensayo luminoso. Y el maestro José Luis Díaz Granados dice en la introducción lo siguiente: la primera vez que tengo noticia del nadaísmo es por una foto aparecida en la revista Semana en 1958, en donde Gonzalo Arango, así unido y sin mayúsculas, escribe a máquina su primer manifiesto nadaísta en un rollo de papel higiénico. Gonzalo, muy serio, cejijunto y con un cigarrillo humeante entre los labios, parece hojear las pruebas del escrito mientras el rollo es sostenido por Amílcar U., un jovencito de buzo blanco, ojos achinados y capul negro sobre la frente. Pienso que esa fotografía pequeña y publicada en la sección de cartas de la mencionada revista, que entonces dirigía Alberto Salamea, marcó un momento estelar en la literatura colombiana, de ruptura y renovación a un mismo tiempo. Ya lo saben, amigos, El nadaísmo y los nadaístas, ensayo crítico de José Luis Díaz Granados. No, interesante, profe, muy bonito ese pequeño apartado. Yo hago el llamamiento a las resistencias frente a las ideologías, por supuesto, frente a ese sistema opresor, lo que todos los días estamos viviendo convulsiones internas y que de alguna manera hacen que la sociedad, y más en un país tan desigual como Colombia, con tantas dificultades y con tantos problemas, pues nos llamen quizás a tomar otro tipo de acciones. Yo hago el llamamiento a esa resistencia frente a estas ideologías desde, como lo hacía el movimiento nadaísta, por supuesto, desde la insurrección, pero desde esa insurrección de paz, ¿no? Esa revolución de las letras, esa revolución de los lápices, ¿no? Esa revolución alegre. Si así es la forma de llamar, es una revolución que podríamos llamar una revolución feliz y que creo que nos haría más feliz a todos y haría una mejor sociedad. Así es. También quiero instar a los queridos oyentes a que consulten la revista Nadaísmo 70, Cultura Política y Literatura en Colombia. Rina Alexandra Restrepo Bermúdez, por supuesto, hace todo un estudio e investigación acerca del nadaísmo desde sus textos ideológicos, sociales e históricos, y menciona, por supuesto, historiadores que nosotros hemos trabajado durante la licenciatura en Ciencias Sociales y que nos hablan de esa historia desde abajo,
que me parece tan interesante poder traer a las aulas y que en un futuro llevaremos a los colegios. Por supuesto. Lorenzo, muchísimas gracias por asistir de nuevo aquí a Toma Única. Gracias, profe, nuevamente. Muy contento de haber participado en este binomio de educación, poesía y literatura. Por supuesto con el maestro Yatin y ahora con el nadaísmo. Claro que sí. Bueno, amable audiencia de Toma Única, yo quiero cerrar con un poema y 2 recomendaciones. Estudiantes de Frente a Mar. Cerrar universidades de Yale y de Candados, de laboratorios atómicos, academias militares, cerebros electrónicos, facultades para desarrollar el ego poderoso, progreso del desastre espiritual, abrir el corazón al latido de la mente, la consagración del tiempo, sabidurías del amor. Cerrad libros y cuadernos del pasado, matemáticas de espanto, ortografías de locura, historias de traición. Nada de cartones laureados ni diplomas estándar. Estudiantes, atención, al camino de frente, a amar. La universidad es opresión, la vida, libertad. Amable audiencia de Toma Única, mañana concierto maravilloso a partir de las 3 de la tarde en el parqueadero central de nuestra Universidad Pedagógica de la calle 72 en conmemoración de los 7 años de la Pedagógica Radio. No se lo pierdan. Y estos 2 fines, sábado y domingo, 9 y 10 de septiembre, Jazz al Parque, en el Parque El Country, una buena oportunidad para escuchar jazz. Amable audiencia de Toma Única, gracias por escucharnos. Un abrazo fraterno para Yolanda Barrantes, Gecko Gómez en la producción, Laura Chávez en comunicaciones. Saludo fraterno a nuestra directora Carolina Alfonso, la profesora, y decirle a todos los miembros del Semillero de Investigación Arterias Culturales muchas gracias, en especial a Lorenzo Contreras, también a Alejandra Jaramillo, profesora, muchas gracias por su difusión de nuestras piezas en todas las redes de nuestra licenciatura. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo, director de Toma Única, y les digo, 5 años, 170 emisiones y vamos por más, así como más años para la Pedagógica Radio.